Bien, vamos a saludar con nuestra primera invitada, la asambleísta Mónica Palacios. Ella es asambleísta de la Revolución Ciudadana por el exterior, por los Estados Unidos y Canadá. Con ella vamos a conversar los próximos minutos. ¿Cómo está, asambleísta? Buen día, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Buen día, un gusto saludarles a todos. Gracias, asambleísta. Bueno, yo quisiera empezar primero con el tema, con la situación que está viviendo el Ecuador en este momento, con la crisis de energía que estamos viviendo y que justamente hemos estado comentando con Carla, lo que está pasando con el gobierno, que no se está respetando los horarios de cortes. ¿Qué lectura darle a todo lo que está viviendo el Ecuador, asambleísta? Es realmente terrible la situación que está viviendo en este momento el Ecuador, pero sobre todo darnos cuenta que el presidente de la República, Daniel Noboa, nos miente una y otra vez. ¿Y cuál es la verdad? Eso es lo que yo quisiera comentarles el día de hoy a la audiencia y desmentir mucho de lo que dice el presidente Daniel Noboa, que finge demencia. Pero aquí tengo justamente los documentos que prueban que la CENACE el día 16 de octubre del 2023 le informa al señor presidente que ya había un déficit de energía. ¿Y qué es lo que le dice? Para ser exacto, les dice que hay un déficit de 465 megawatts y que también se suman a los otros 400 megawatts que ya se requerían y que no se producieron en la presidencia del señor Guillermo Lasso. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el presidente tenía toda la información en su mano y no tomó ninguna acción para prevenir la crisis energética que estamos viviendo en este momento. ¿Qué es lo que dijo en abril del 2024? Que supuestamente la ministra Arrobo, la ex ministra Arrobo, no le había informado sobre la situación del tema, el tema eléctrico, que no le había dado la información clara y que supuestamente la señora ministra con otros funcionarios estaban saboteando el tema energético. Qué pena y qué vergüenza cuando la CENACE ya le informó al señor presidente. Qué pena cuando ellos ya tenían la información clara, pero trataron de hacer un show para mentirle a los ecuatorianos. Ahora, lo que yo les pregunto a todos ¿es realmente sabotaje o es un autosabotaje? ¿Y por qué también digo esto? Porque ellos, pues como ustedes saben, decidieron ya al tema energético ponerlo como emergencia, ¿no? Como un tema de necesidad pública urgente, y ellos empezaron a contratar a dedo. Y ahora vemos a esta famosa barcaza que vino de Turquía, la famosa Car Power Ship, que les comento que ya había licitado con el Estado ecuatoriano en el 2021 y por la información que nosotros tenemos no había cumplido con las ofertas técnicas ni económicas y por eso no se le contrató. Pero qué raro que el exministro Luque diga, cuando se le preguntó en varios medios de comunicación, ya cuando teníamos el problema de la crisis, que porque una barcaza estaba viniendo de Turquía sin ningún contrato. Y es porque ellos ya habían tratado de tener negociaciones con el Estado ecuatoriano, pero obviamente parece que sí tuvieron estas negociaciones cercanas con el gobierno de Daniel Noboa y sin ningún contrato ya vino la barcaza y obviamente ya visitaron cuando estaba aquí en el Ecuador. Entonces esa es la realidad que nosotros estamos viviendo, querido Jaime, querida audiencia, querida Carla. Estamos viviendo en una presidencia de una persona que miente y miente recurrentemente. Les comento también que la compañera Sofía Espín, dentro de la Asamblea Nacional, pidió que se haga una fiscalización dentro de la Comisión de Fiscalización sobre la crisis energética. Obviamente todos los asambleístas votamos a favor, menos la bancada oficialista de ADN. Y yo me pregunto por qué. Si ellos son los que primerito deberían de estar ahí tratando de resolver el problema de la crisis energética. Entonces,
¿Qué es lo que están escondiendo? Es lo que yo me pregunto una y otra vez. Asambleísta, ¿significa que las evidencias nos dicen que desde el gobierno de Guillermo Lasso ya se venía haciendo este tipo de negociaciones para traer las barcazas, ¿no? Con el tema un poco de ir hacia la privatización y no tomar las correcciones para poder generar electricidad e invertir en las hidroeléctricas aquí en el Ecuador? Y que incluso esta empresa que tiene ahora su barcaza acá no cumplía los requisitos. Entonces, si no cumplió los requisitos en un momento, ¿cómo es que de repente levanta la mano y le dicen tú eres el elegido? Esta compañía Car Power Ship ha tratado de hacer negocios con el Estado ecuatoriano desde el 2021. Y ahí están las pruebas de que no cumplían con las ofertas técnicas y económicas. Pero correcto, ellos han estado tratando ya de licitar con compañías que provean estos servicios de barcazas porque ya sabían el problema que tenían. El señor Guillermo Lasso ya sabía que tenía un problema de un déficit de 400 megawatts. Y el señor Daniel Noboa sabía que tenía un déficit de 465, sumado los 400 megawatts de déficit que ya tenía el gobierno de Guillermo Lasso. Esa es la realidad, eso es lo que está pasando. Eso significa, asambleísta, que Daniel Noboa nos vendió humo y le vendió humo a todo el Ecuador cuando habló de la ley no más apagones y cuando después dijeron que ya no había problemas eléctricos. Nos mintió en la cara, como repito, nos volvió a mentir cuando dijo en sus declaraciones que supuestamente ya estaba solucionado el problema y que iba a venir una barcaza y que eso era todo, que nos olvidemos de ese tema. El señor presidente de la República, según los informes que nosotros tenemos, el 16 de octubre del 2023, tenía ya la información que le entregó la CNC y ¿por qué no hizo nada? Hablamos mucho de estos elefantes blancos que se construyeron durante la Revolución Ciudadana, pero en este momento Coca-Cola Sinclair está produciendo el 70% de energía que estamos recibiendo a nivel nacional. Entonces aquí nos damos cuenta que la Revolución Ciudadana realmente sí tenía un proyecto a largo plazo. El Plan Maestro de Electricidad era un plan que se realizó justamente para que nosotros tengamos soberanía energética. Éramos el quinto país con soberanía energética en el mundo. Nosotros vendíamos energía, por cierto, a Colombia y a Perú. Y qué bueno que usted lo mencione, ¿no? Qué bueno que usted lo mencione, asambleísta, porque quien lideró esos proyectos fue Jorge Glass, que está preso. Correcto. Y ahora está en la cárcel. Hace 2 semanas estuve con él en La Roca y realmente es deprimente la situación en la que está. Una persona que cambió el país para cambiar nuestra matriz productiva, para que nosotros salgamos del subdesarrollo, está en la cárcel. ¿Y dónde está Fito, pues? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos. ¿Dónde está Fito hasta el día de hoy? No aparece. Ahora, ¿qué procedimientos va a seguir la Asamblea en torno a esto? ¿No? Usted me decía, tenemos información de que esta barcaza fue escogida a dedo. De hecho, hay declaraciones del ministro Luque que en su momento dijo que no había contrato, que ellos confiaban en el Ecuador, que hay que agradecerles que han confiado, dijo en su momento, ¿no? Pero ya hay la documentación en qué condiciones se contrató, ya se puede hacer una evaluación. ¿Qué pasa con Contraloría General del Estado? ¿Cómo va a ir esa evaluación? Porque si declaran una emergencia y eso te da acceso, digámoslo así, a una contratación directa, pero también tiene que ser evaluada. ¿Cómo va a actuar la Asamblea ahí? Bueno, nosotros ya realizamos como Asamblea Nacional un informe dentro de la Comisión de Fiscalización que fue entregada el mismo día que salió el informe de la Contraloría General del Estado, que no ha hecho absolutamente nada. Pues el día de mañana vamos a tener otro debate para sacar otra resolución y pues debemos de seguir fiscalizando. Esto no se puede quedar así. A ver, el gobierno de Daniel Noboa ha comprado energía a Colombia para un valor de 507 millones de dólares y ha invertido solamente 2 millones de dólares en la reparación del parque eléctrico, cuando él sabía desde octubre que teníamos estos problemas y se tardó casi 6 meses en tomar acciones cuando ya venían las elecciones y ya sabía que no iba a tener los votos porque la gente se ha dado cuenta que es un inoperante, ¿no? Y un incompetente. Entonces ahí recién habla del sabotaje, que yo concluyo que es autosabotaje. Jaime. Asambleísta, quiero pasar a otro tema. El día viernes
Se hizo viral algo en redes sociales del presidente de la República que está en Estados Unidos y que una persona se acercó a saludarlo y en el saludo al final le dijo "Viva Correa". Pero enseguida salieron en redes sociales las granjas de trolls del gobierno a atacarla a usted, de que esa persona trabaja para usted como asesora. ¿Usted nos puede explicar sobre esto? Completamente falso. El ciudadano que pues le saludó al presidente y que le dijo que viva Rafael Correa, que por cierto yo no le veo por ningún lado ningún insulto ni ninguna agresión, no tiene nada que ver conmigo, yo no conozco al ciudadano, y le trataron de asociar con un militante en los Estados Unidos que por cierto pues siempre ha estado trabajando conmigo, no es mi asesor, pero sí ha estado trabajando conmigo, una persona que aprecio mucho, Santiago Calderón. Le acusaron de que supuestamente él ha sido, pero ahí vemos justamente estos medios de comunicación digitales alternativos que ahora son parte del gobierno, que salen a atacar y decir cualquier cosa, porque ¿qué es lo que ellos quieren? Pues posicionar que quien le insultó es un correísta, pero esto no es así, los ciudadanos a nivel nacional, y peor nosotros los migrantes en el exterior, que vivimos la situación de salir de nuestro país por la inoperancia del presidente de la República, pues no estamos de acuerdo con que él siga en la presidencia y obviamente queremos que salga. Entonces, ese es el clamor ciudadano, no de los correístas, sino de todos los ciudadanos a nivel nacional e internacional. Yo no tengo nada que ver con el tema, yo ya lo aclaré en mis redes, pero lo que nos damos cuenta es simplemente que es el sentir el clamor popular, como repito. Simplemente ha sido un relato, no han presentado ningún video, ninguna imagen de que estaba ahí su asesor. De ninguna manera, es un invento, y lo que más tristeza me da es que hay muchos ciudadanos que comparten esta clase de información. Yo lo desmentí de forma categórica e inmediata casi, pero realmente esas cosas no tendría ni siquiera que desmentir, porque la gente se debería de dar cuenta que estos medios de comunicación, que no los voy a nombrar alternativos, solamente están para atacar, y no es la primera vez que me atacan, ya se han inventado algunas otras cosas. Recuerdo que vi que supuestamente yo había ingresado a La Roca para tener ciertos contactos con algunos criminales, etcétera, etcétera, porque estaba planeando algo. Es una completa locura lo que se inventa. Entonces, yo realmente no voy a dar oídos a esa información falsa, pero desde la Asamblea Nacional, claro que voy a fiscalizar. De todos los ataques que usted ha recibido, asambleísta, de parte del gobierno y de parte de partidos de oposición, bueno, otros partidos de derecha que están en la Asamblea, ¿ha habido algún pronunciamiento tal vez del Ministerio de la Mujer que también debería de velar por las asambleístas que hacen su trabajo y que también son objeto de ataques políticos? Realmente sí me sonrío, porque justamente yo le envié un pedido de fiscalización pues a la ministra de la Mujer cuando a mí me sancionaron de forma injusta 2 meses en la Asamblea Nacional, y le dije que qué está haciendo para velar por los derechos de nosotras las mujeres expuestas políticamente, y no me respondió absolutamente nada. Simplemente lo que me dijo, me mandó algunos artículos, creo que de alguna ley, y no me dijo absolutamente nada más. Nunca he recibido una llamada, nunca he escuchado que han hecho un taller, nunca he escuchado que han abocado un solo dólar para defender los derechos de nosotras las mujeres políticas, absolutamente nada. Ese ministerio no existe, la señora Tanca no ha hecho absolutamente nada, y es una vergüenza a nivel nacional. Mujeres siguen muriendo, nosotras seguimos siendo atacadas, inventan cualquier cosa y al final no tenemos quien nos defienda. Esa es la realidad. Si yo no me defiendo sola, a mí nadie me defiende. Asambleísta, vamos a otro tema, el tema de la seguridad en el país. El gobierno dice que se la juega por la seguridad y que arriesga la vida, dice el presidente de la República, e incluso la misma ministra Mónica Palencia. Pero si bien es cierto, ellos nos dicen una cosa, pero la realidad es otra. Lo que estamos viviendo acá en Guayaquil y en Durán, la situación es terrible. Hay un aumento en la criminalidad en estas dos ciudades. Incluso hay otra forma de actuar de los sicarios o de las bandas que asesinan a personas, que ahora incluso incineran a los cadáveres y a los vehículos.
¿Qué pensar de todo lo que estamos viviendo en este país? ¿En realidad se está trabajando o no se está trabajando en el tema de seguridad por parte del gobierno? Querido Jaime, yo he denunciado desde el primer día el famoso tema de la inseguridad y del famoso Plan Fénix. Yo le pedí en 2 ocasiones a la ministra Palencia que me envíe el famoso Plan Fénix, que ella salió en varios medios de comunicación diciendo que era como un pequeño libro en el cual pues tenía índices y capítulos y que uno podía leer y bla, 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 bla. Entonces yo también, bueno, quería saber la información, obviamente no la información reservada, pero sí quería saber más o menos de qué se trataba y sobre todo cuánto nos iba a costar. Pero nunca me envió. ¿Y por qué nunca me envió? Porque no existe. Nos dijeron que iban a subir el IVA porque iban a utilizar ese dinero supuestamente para la lucha en contra de la criminalidad. ¿Y qué es lo que ha pasado? Absolutamente nada. Siguen queriendo hacer préstamos con el Fondo Monetario Internacional diciendo que se va a utilizar para luchar en contra de las bandas delincuenciales. Y no ha pasado absolutamente nada y nosotros nos seguimos endeudando. La realidad de la criminalidad en el Ecuador no ha bajado de ninguna manera. Yo tengo los datos de que las extorsiones han subido en un 61% a nivel nacional. Esa información es de julio del 2024. Entonces, el señor Daniel Noboa nunca llegó con un plan de nada, ni con un plan de seguridad, ni con un plan energético, ni con un plan de nada. Él simplemente llegó para hacer negocios como Estado ecuatoriano y él su representante con sus propias empresas, y eso es todo. El conflicto de intereses es lo que predomina en este momento en el gobierno de Daniel Noboa y no hemos visto ningún cambio a nivel nacional. Yo siempre digo eso, uno tiene miedo porque ahora por un teléfono le matan. Los criminales hacen lo que les da la gana y ellos no tienen miedo a nada. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros los ciudadanos podemos vivir en esta situación? Es bastante complicada y ahora lo que estamos viendo es que los ciudadanos se están tomando pues con sus propias manos, están ellos tratando de buscar justicia con sus propias manos y esto también es un problema. Esta semana la ministra Mónica Palencia tiene que ir a la Comisión de Fiscalización, ¿verdad? Correcto. Se activa el juicio político a la ministra Palencia. ¿Cuáles son, bueno, yo sé que usted no es la interpelante, pero cuáles son los argumentos por que la llevan a juicio político a la ministra? Bueno, principalmente y usualmente los juicios políticos son por incumplimiento de funciones, ¿no? Entonces, la señora pues no ha cumplido con sus labores como ministra, vemos que la inseguridad sigue campante, no sabemos dónde está Fito, pero sobre todo el problema que tenemos a nivel nacional es que continúa el narcotráfico y el lavado de activos y eso es lo que sigue pues dándoles estos recursos económicos a estas bandas delincuenciales para que sigan más fuertes que la Policía Nacional y que los militares. Entonces esas son las cosas que no se han hecho. La ministra, como repito, no ha tenido un plan de acción y simplemente no ha cumplido con lo que los ecuatorianos y las ecuatorianas necesitamos en este momento. Entonces, en mi opinión, tiene que ser censurada y tiene que ser destituida inmediatamente. ¿Y cómo ve las bancadas con este tema? ¿Cómo se manifiestan? Porque bueno, sabemos que en la asamblea también tienen oposición, también hay gente que se pega su camisetazo y de pronto se va pues con el gobierno. ¿Cómo está el ambiente justamente en torno a la señora Mónica Palencia, que en estos momentos está en el ojo del huracán, en el ojo público, porque el tema delincuencial y las muertes violentas están en aumento, asambleísta, no están en disminución, no ha paralizado nada, está en aumento? Correcto. Pues solamente para comentarles algo de que, por ejemplo, en la provincia de la Suay, una provincia sumamente tranquila, tenemos extorsiones todos los días, tenemos asesinatos. Entonces, en este sentido, pues considero que la señora Mónica Palencia simplemente ya debería de haber renunciado, debería de haber dado un paso a un lado, va a estar en la comisión. Pero aquí, aparte de la señora Mónica Palencia, viene otra problemática. Después de la señora Mónica Palencia, ¿quién va a ingresar? Otra persona igual a la señora Mónica Palencia, otra persona que igual no pueda cumplir con la situación. Entonces, aquí no es tanto
el tema de los ministros que estén, sino es la incompetencia y la inoperancia del señor presidente de la República para poner personas que realmente puedan cumplir con las necesidades de los ecuatorianos en las diferentes carteras de Estado. Entonces eso también es lo que debemos de entender y darnos cuenta de la situación que estamos viviendo en este momento. ¿Y qué hacer con esa situación? Porque tanto Guillermo Lasso como Daniel Noboa, que básicamente se han rodeado de su círculo más cercano, incompetente, inoperante, que sin duda alguna no conoce la cosa pública. Pues ahí es donde está el problema. Ya viene el problema también para el resto de nosotros los ecuatorianos. ¿Vamos a seguir eligiendo a presidentes incompetentes, inoperantes por odio? Por odio al único movimiento político, la Revolución Ciudadana, que realmente cambió el Ecuador. Éramos el segundo país más seguro de Latinoamérica. Los ecuatorianos vivíamos en paz. Nosotros los migrantes ya no teníamos que salir por las fronteras por el miedo de que en el Ecuador nos maten. Entonces, esa es la realidad. Entonces ya viene un mea culpa también de qué es lo que vamos a hacer el resto de ecuatorianos. O sea, ¿realmente estamos tomando las elecciones correctas para presidentes o estamos votando por odio? Estamos dejándonos llevar también de los medios de comunicación tradicionales. Entonces, esto ya va más allá. ¿Cómo está su seguridad, asambleísta? Sabemos que usted siempre es blanco de ataques, ¿no? Usted, sus asesores también que los tratan de atacar por diversos lados. ¿Cómo está el tema de su seguridad en estos momentos? Por ahí se habla pues de que tendrán que responder algunos de sus asesores. ¿Cómo está? ¿Cómo está su seguridad? He pedido 3 veces seguridad a la Fiscalía, también lo hice a través del presidente de la Asamblea Nacional y no me han querido dar respuesta. No tengo seguridad, ando sola, ando con mis asesores también, pues Andrés Durán ha recibido pues amenazas de muerte en 2 ocasiones, yo también he recibido amenazas de muerte, hemos puesto las denuncias en la Fiscalía, pero no nos quieren ayudar. Vemos que asambleístas, por ejemplo, de ADN tienen 8 agentes de seguridad de la Policía Nacional, 5, 2, y no tienen ningún riesgo. Y yo que tengo amenazas de muerte, yo que he demostrado las amenazas en la Fiscalía, yo que he denunciado, y bueno, yo creo que ese conocimiento público, los ataques que tengo constantemente, pues no se me ha querido dar la seguridad del caso. ¿Respalda la asambleísta Mónica Palacio las investigaciones que, por ejemplo, ha hecho Andrés Durán, sobre todo, bueno, en las últimas semanas? Por supuesto que las respaldo. Él tiene la evidencia y ha demostrado toda la corrupción de la señora fiscal del Estado y de todas las personas que están cerca de ella. Claro que respaldo. Es un trabajo que él lo hace conscientemente. Es uno de los pocos periodistas investigadores a nivel nacional que realmente se toma el tiempo de hacer ese trabajo. Y por eso lo tengo en mi despacho. Entonces, yo sí, obviamente, respaldo todo el trabajo que él ha hecho y por eso vamos a seguir trabajando en conjunto y yo le respaldo con lo que sea necesario, siempre. Qué bueno, asimismo yo creo que el pueblo ecuatoriano también en estos momentos respalda mucho pues a Andrés Durán, el trabajo y sobre todo lo que ha develado en las últimas semanas, que es bastante fuerte, bastante contundente, y yo creo que más que él tener que responder a acusaciones, tendrían que responder otras personas justamente a esas evidencias mostradas. Los narcotraficantes son los que persiguen a los periodistas. Nunca antes visto en el Ecuador, pero esa es la realidad. Así es. ¿Y cómo es que dentro de las cárceles se pueden dar órdenes todavía? No solamente dar órdenes. Cuando yo estuve en La Roca me comentaron que encontraron armas. Hay motines constantemente. Y pues nadie hace nada, nadie dice nada y hace lo que les da la gana. Y eso es lo que me pregunto yo. ¿Cómo es que dentro de La Roca, que es la cárcel de mayor seguridad a nivel nacional, se encuentran armas, se encuentran cuchillos? Yo creo que la gente entra y sale cuando le da la gana. Así que esa es la realidad. Ahí se tapan los ojos, se tapan los oídos y ahí hacen lo que les da la gana. Pero cuando usted va, sin embargo, me imagino que sí la han de revisar, pero total, ¿verdad? Totalmente. Ahí pues a uno le revisan todo y le meten la mano en los bolsillos de los pantalones, de las camisetas, de todo. Tienes que sacarte
cualquier collar, o sea, lo que tengas, y realmente llama la atención. Y eso es lo que me dicen las familiares, porque yo cuando estoy afuera, pues, de la penitenciaría del Litoral, hablo con los familiares de los PPLs y me comentan y me dicen, pero señorita, imagínese cómo nosotros vamos a meter un rifle, una granada, una pistola, si no revisan absolutamente nada. Pues ¿dónde? A ver, ¿en qué parte? Explíqueme usted. Entonces eso es lo que llama la atención. Dice, ni un teléfono, nada, absolutamente todo, nos revisan todo. Y yo he estado ahí viendo. Entonces, ¿quién mete las armas? ¿Quién mete las granadas? ¿Quién mete los teléfonos? ¿Quién? Ya en la recta final, asambleísta, ¿qué criterio merece la propuesta de reforma parcial del presidente de la República, Daniel Noboa, para quitarle a los partidos y movimientos políticos recursos del Estado para su funcionamiento y campañas electorales? Eso nos da a entender como que los que van a poder participar en política serán los que tienen las grandes chequeras. Correcto. Él siendo pues uno de los hombres más ricos del Ecuador, si no es el hombre más rico del Ecuador, que ya sabemos que no es solamente porque pues venden banano al exterior, sino parece que va con otra cosita, ¿no? Con otros productos también el banano al exterior, y por eso se han enriquecido. Entonces, claro, ellos van a ser los únicos que van a poder hacer campaña, y sus candidatos van a ser los únicos que van a llegar a la Asamblea Nacional, así como era en los 70, en los 80 y en los 90 en el Ecuador. Entonces ahora la Asamblea Nacional y todos los poderes del Estado solamente van a ser para las élites y para los narcotraficantes ahora en el Ecuador, que son los nuevos ricos, ¿no? Entonces nosotros, los que no tenemos esos recursos, nosotros que venimos del pueblo, nosotros los que realmente estamos tratando de hacer política real, y por eso aquí estamos develando información importante, la cual no es escuchada por las autoridades, especialmente por la fiscal, entonces nos quedaremos afuera. Me parece una locura, pero como repito, la gente se deja llevar de esas cosas porque no conoce los procesos políticos. Entonces es importante que estemos informados, y gracias por esa pregunta. Completamente en contra, como repito, no podemos permitir que solamente pocos lleguen al poder solamente porque tienen dinero. Así es, y de hecho eso le da más cabida al narcotráfico, tanto de que hablan que las campañas son financiadas por grupos terroristas, por narcotraficantes. Imagínense ahora, ¿no? Yo creo que eso abre un poco más incluso ese campo. Correcto. Como repito, ahora los nuevos ricos, los narcotraficantes o las personas que quieran lavar sus activos, pues van a coger a uno que otro candidato y él es el que va a ser impulsado, porque dinero para hacer campaña no va a haber, imagínense en su medio de comunicación. Obviamente hay que pautar y eso cuesta dinero, entonces ¿de dónde vamos a sacar el dinero si el Consejo Nacional no nos ayuda? Es lo mismo que quería hacer Guillermo Lasso cuando quería quitar asambleístas. Quería que solamente se queden pocos asambleístas que representen a los poderes de turno, y eso no lo podemos permitir porque estamos en una democracia participativa. Así es, correcto. Asambleísta, queremos agradecerle por su tiempo para conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Saludos cordiales. Solamente les repito lo de siempre, tienen una gran audiencia en los Estados Unidos y Canadá. Así que muchísimas gracias. Gracias. Asambleísta, y bueno, pues gracias a la audiencia que tenemos sí, en los Estados Unidos y Canadá. Un abrazo gigante para todos allá. ¿Cómo se los extraña, la verdad? Que está viéndonos. Sí, Yolandita. Nuestra fiel seguidora. Sí, ella está en Toronto, Canadá. Muchísimos seguidores, y saben qué bonito es recibir ese calorcito, ese cariño. Ellos te reciben con tanto amor porque de repente sienten que un pedacito de su país llega, ¿no? Entonces es bonito sentir eso, la admiración y nuestro respaldo a los migrantes por ese esfuerzo que hacen. Y ¿saben qué? Y lo decía Jaime ayer, ¿no? Ellos están muchas veces más informados que los propios ecuatorianos y más preocupados, porque ¿cuál es el sueño del migrante, Jaime? Trabajar, salir de deudas, poder aquí invertir, hacer su casita de 2 pisos. Yo escuchaba gente, no, hacer mi casa de 2 pisos para hacer un departamento, arriba, abajo, alquilar, y ya un negocito, y ya retirarme y venir en paz a mi tierra, disfrutar de mi familia. Ese era como que el sueño de ellos, ¿no? Pero ¿usted cree que ahora el migrante quiere regresar? No. ¡Qué terror! ¿Quiere invertir aquí? Algunos dicen, yo regreso cuando el país esté mejor. ¡Qué terror! Pues bueno, ojalá que algún día este país cambie y todos puedan regresar y todos nos podamos volver a reencontrarnos con tantos amigos que se nos han ido por situaciones que vive el país.